corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Buenas noches para todos, familia. El Señor los bendiga y los acompañe en este tiempo de estudio, que nos dé sabiduría y nos dé toda el consejo, la instrucción y el mensaje que sale de su corazón. Como siempre, les agradezco por acompañarnos
en un estudio más del libro de Hechos. Estaremos estudiando el capítulo 11 y 12, en lo posible esos dos. Creo que no alcanzaremos sino con estos dos. Y bueno, como siempre, una pequeña introducción, recordando que en el momento en el que estamos es cuando empieza esa dispersión del mensaje que se inicia en Jerusalén y en Galilea, ¿no? Con el Mesías. Pasa a los apóstoles. Yeshua les dice a ellos: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que da como un orden en que debería ser ejecutado esto. Y no solo fueron palabras de tipo empiecen aquí, terminen en el final del mundo, sino era un orden realmente que estaba instruyendo, porque los hechos que se mencionan en este libro lo demuestran. Empezó en Jerusalén, luego se esparció a Samaria, y que es el tema de Esteban, de todo lo que pasa cuando a ver, el mensaje empieza a irse luego del Pentecostés, ¿no? Pasa de allí a Jerusalén, luego se va hasta Samaria, que es donde muere apedreado Esteban, y luego pues va un poquito más allá y se va esparciendo. Entonces veremos cómo aquí sigue esa narrativa. Ya Pedro está hablando con, recordemos que estuvo en Cesarea, ¿cierto? Y va donde Cornelio y tiene una visión donde en esta visión el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado, y hace referencia a las naciones. Un mensaje que se abre al mundo para que puedan ser limpiados aquellos que permanecen en su separación delante del Señor. Así que cada vez va más lejos este mensaje, y ahí vamos. En este momento Pedro, en el capítulo 11, va a traer ese mensaje, ese informe a sus hermanos en Jerusalén. ¿Cuál informe? Pues el de su visita a Cornelio y a los gentiles que habían creído al mensaje que anunció Pedro. Entonces, sin más, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te agradezco por la noche que ha llegado, Señor, por este día que tuvimos, por nuestros trabajos, los quehaceres, las dificultades. También gracias por ellas, pero también por las soluciones que nos enseñas, que nos brindas, Padre. Gracias te doy por todo, porque eres bueno y nos cuidas, nos sustentas con palabras de amor, Señor, con instrucciones de vida, y nos has acercado, Señor, como un pueblo que estaba alejado, Señor, pero hemos venido a ser parte de tu grace, Señor. Te agradezco, bendícenos y enséñanos tu palabra en el nombre de Yeshua. Amén. Capítulo 11. Entonces vamos a leer. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bueno, aquí ya empieza a componerse como la problemática que surge en todo este tiempo de los apóstoles. ¿Cuál fue una de las principales? No fue la principal, pero sí una de las principales problemáticas a las que se afrontó el mensaje que Yeshua ordenó a sus apóstoles predicar. ¿Cuál fue ese obstáculo constante que tuvieron, y de lo cual no solamente era un asunto de peleas y diferencias por ustedes creen en Yeshua y nosotros no? La verdad es que para este grupo de personas y discípulos de Yeshua hubieron varios conflictos. Unos, como menciono, sería de tipo ustedes allá y nosotros acá, ¿no? Ustedes, la secta de cristianos o seguidores de Yeshua, y nosotros acá con nuestro judaísmo tradicional. Esa es una postura. La otra es: ustedes en el camino del Señor Yeshua, nosotros también lo aceptamos, pero ustedes en su forma y nosotros en nuestra forma. Y a eso le llamaban la circuncisión y la incircuncisión, que ahorita vamos a explicar. Otro conflicto u otro problema era los que aceptaban a Yeshua, sus caminos
y andaban entre ellos, pero como camuflados y entre hipocresías y, digamos, problemas de hermanos. Y por último, y no necesariamente el menor grupo, pero sería el conflicto entre judíos y romanos, que es un problema grande de estilo un poco más, digamos, brusco, porque si bien no era doctrinal, porque los romanos no necesariamente necesitaban entrar en un conflicto doctrinal con los judíos, simplemente nosotros aquí romanos, ustedes allá judíos y ya. Pero sí era un asunto político, lo que hacía que tuviesen un contacto constante entre ellos dos, y por ende pues el tema de un Mesías, de un rey llamado Yeshua, pues no entraba nada bien, y por lo tanto los romanos siempre fueron un recurso para algunos judíos para presionar y para lastimar a sus compatriotas que predicaban a Yeshua, como lo hicieron con la muerte misma de Yeshua, ¿no? Fue entregado por mano de sus hermanos a los romanos. Bien, entonces ya que hemos identificado que hay diferentes grupos en aquella época, y esto hacía que fuese muy dinámico y muy complejo, pues el proceder de cada apóstol en lo que les correspondía, en lo que tenían que hacer como una misión instruida por el Señor, pues aquí vamos a hablar puntualmente del segundo grupo. Entonces, primer grupo, estilo los que mataron a Esteban. Es un grupo tradicional judío, muy, ¿cómo se llamaría esto? Muy ortodoxo, muy complicado y muy aferrado a sus tradiciones, y no solamente a sus tradiciones, sino a su forma de pensar de una manera, diría yo, un poco egoísta, de una manera como impositiva, ¿no? Están estos que estuvieron dispuestos a inventar una blasfemia, o sea que Esteban había blasfemado simplemente para poderlo matar y para poderlo hacer un juicio contra él. Y encomendaban a Pablo en su momento para que fuera a las casas y arrastrase a cuantos creyentes de Yeshua se pudiese, aunque eran sus hermanos, ¿no? Este es el primer grupo, que es un contraste directo entre creyentes de Yeshua y no creyentes de Yeshua, pero al final de cuentas todos judíos. De este grupo principalmente sacerdotes, o más bien algunos grupos de los sacerdotes, de los fariseos y de los líderes principales. Listo, segundo grupo, ya son los creyentes. Entonces son judíos que fueron seguramente activos en alguna creencia judía, es decir, algún camino como los fariseos o saduceos, es decir, fueron instruidos en la ley de una manera, no solamente como el pueblo en general, sino estuvieron cerca de la instrucción de sus maestros, pero también reconocen el camino de Yeshua y se acercaron a él, ¿no? Este es el segundo grupo. ¿Qué pasa con ellos? Pues que ellos cumplían la Torá, o se esforzaban por hacerlo. Tenían también su forma tradicional de pensar, de lo cual era pues normal para ellos. No era que algo que tuviesen que aprender, más bien era algo de lo que tendrían que desaprender bastante. Pero estaba este nuevo mensaje de Yeshua que ellos habían aceptado. Por lo tanto, ellos eran circuncidados. Entonces, desde su infancia, circuncisos. Circunciso significa que se ha sido circuncidado su prepucio como un mandato del Señor a los hombres en relación a una señal de su pacto. ¿Cuál pacto? Yo seré a ustedes por Dios, ustedes me serán por pueblo. O sea que la circuncisión, para que los que quieran recordar de qué se trata, ahí en Génesis el Señor le habla a Abraham y le da una promesa de su hijo Isaac y pone la circuncisión como señal de pacto. Le dice que será para siempre entre Abraham y el Señor, Abraham, el Señor, las generaciones de Abraham y el Señor. Es decir, los hijos de las promesas llevaríamos esta señal. Así que esto se les llama los de la circuncisión. Pero ¿qué pasa con todos los que no estaban en circuncisión? ¿Que quiénes eran mayormente? Pues extranjeros. ¿Por qué? Pues porque no era
no era costumbre, ¿no? Entre los griegos. ¿Qué pasa? El pueblo griego fue un pueblo que se marca completamente, de alguna manera, en contra de la circuncisión. Cuando estudiamos el libro de Macabeos, que recomiendo muchos estudios, la verdad es uno de los que más me ha gustado hacer, porque nos pone en un punto histórico muy interesante y hace esa antesala a la venida del Mesías y entendemos por qué llega el Mesías justo después de lo que pasa con los Macabeos. La historia es muy buena. ¿Qué pasa con este momento? Pues es un momento en que Israel había sido esparcido, los judíos también fueron capturados por los babilonios, llevados a su tierra, ya pasan 70 años, regresan a Jerusalén y empiezan a reedificar las cosas, pero con demasiados conflictos, muy difícil reedificar. Luego de Babilonia vienen los asirios, luego los persas, luego vienen los griegos, y cuando llegan los griegos, era una época, como siempre, de colonización, de tipo colonización. Los griegos fueron uno de estos imperios que buscaban colonizar de una manera de tipo gobierno y no necesariamente de... ¿Cómo se le llamaría esto? O sea, ellos buscaban colocar una colonia en los lugares en los que iban, ¿no? Una colonia griega. Es decir, aquí nosotros gobernamos. Ustedes nos piden los permisos, ustedes siguen siendo judíos, sigan viviendo como quieran, pero los griegos gobernamos. Ese es a lo que me refiero. Gobernaban de esa manera. Versus otro tipo de potencias como los babilonios, quienes los raptan y se los llevan a su reino. O los asirios, que también hicieron en su momento. O los egipcios. Entonces, este tipo de imperio griego era de gobierno más bien. Pero era muy interesante, ¿no? Era una cultura muy diferente. Y se había acercado a Israel, a los judíos, un pensamiento que ellos nunca tuvieron cerca. Quizás nunca lo dimensionaron. Y en este tipo de pensamiento, el cuerpo había una concepción diferente sobre el cuerpo. El caso es que en la concepción griega, la circuncisión era mal vista. Y los judíos se empezaron a helenizar, a volverse griegos. Buscaron verse como los griegos, ¿sí? Es decir, y es no es tan difícil, ¿no? Cuando uno ve la arqueología y todo lo que se encuentra históricamente acerca de los griegos, pues es interesante. Y eso es innegable. Su forma de pensamiento, su filosofía, sus filosofías, etcétera. Todo eso es completamente novedoso para los judíos. Completamente, porque ellos siempre habían estado, digamos, que rodeados de los mismos de siempre. Es decir, la forma de los dioses, de las creencias de los pueblos aledaños, ¿no? Cananeos, y de las tierras del oriente y del norte en general, era muy parecida. De hecho, sus deidades y todo tienen muchas cosas en común. Pero de repente venía alguien de por allá, del occidente, de lejos, con una forma muy diferente de ver la vida. El caso es que esto tomó la atención de los judíos y ellos empezaron a helenizarse. Se hicieron pro-griegos. Y en esta helenización ellos empezaron a abandonar la circuncisión y en lo posible revertirla para verse como griegos. En este deseo pero ya muy excedido, de capturar otra cultura y hacerla parte de ellos, pues estaban siendo gobernados por ellos. De hecho, no estaban alejados, estaban invadidos por estos gobiernos griegos. Les hizo desestimar la circuncisión más que nunca. Más que nunca. Lo que hizo, esto lo que ocasionó, es que se marcara un conflicto interior entre el pueblo judío que quizás nunca antes se había visto así. Y era una parte del pueblo que se resistía a volverse a los griegos, ¿no? De aquí es donde nacen esas corrientes fariseas, esas corrientes de rabinos, los estudiosos, las sinagogas, todo eso son los que buscaban mantener su identidad como pueblo y no volver a perderla como les pasó desde que se fueron para Babilonia y todo lo que acontece hasta su momento de que Grecia gobierna.
Pero por otro lado tenemos a los que en el libro les llaman, ¿se acuerdan cómo les llamaban a los que se helenizaban? Los renegados. Así les llama el libro, los renegados. Ellos querían ser griegos y ya, ¿no? El caso es que esto genera una división interna en el país de unos contra otros y luchas entre ellos mismos. Entonces, el tema de la circuncisión y la no circuncisión tuvo mayor fuerza que nunca, es justamente por eso. Porque la división empezó desde adentro, permeó todo. Así que el tema de la circuncisión se convirtió en una doctrina que incluso sobrepasa lo que dice el simple mandamiento de circuncídate tú y tus hijos. Al punto que para este momento ya se habla desde la salvación, ¿no? Condenación versus salvación. Y dicen, para que haya salvación es necesaria la circuncisión. Es decir, entra un conflicto doctrinal y es ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se debe entender? ¿Cómo se debe entender? ¿Qué requisitos hay entonces para acceder a la salvación? Lo que hace que sea complicado realmente para los discípulos, que los apóstoles, quienes eran a su vez circuncidados dentro de la tradición, dentro del mandamiento, para quienes era completamente normal este asunto, pero que están extendiendo este mensaje a personas que no habían nacido en ese contexto necesariamente, o que habían crecido en un hogar dividido de una madre judía, un padre griego o viceversa. Por lo tanto, enseñanzas mixtas, y cada uno tenía una forma de pensamiento, pues entonces mucho más, digamos, ¿cómo se llamaría? Diferente que en otras épocas. Esa es la razón de por qué aquí vienen entonces algunos a cuestionar lo que está pasando con Pedro. Y es, ¿qué está pasando, Pedro? ¿Estamos retrocediendo? ¿Me hago entender? Es como, ¿será que lo que Pedro hacía era retroceder? ¿Retroceder de qué manera? Pues tanto nos costó consolidar nuestra historia, nuestra identidad, ¿no? Para que ahora Pedro esté como si nada con aquellos que se extraviaron en el pasado y mantuvieron sus costumbres griegas, o incluso con los que proceden de esos mismos griegos que nos dominaron, ¿no? Entonces, no era fácil históricamente asimilar esto. No solamente desde el punto de vista cultural, doctrinal, sino también histórico. Era difícil. Pero vamos a ver entonces, ya que les hice ese contexto, esa introducción, vamos a ver y a entender lo que acontece acá. ¿Qué decía? Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles les habían recibido la palabra del Señor, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Entonces viene el reporte de Pedro, que lo pueden leer en el capítulo 10, y es Pedro junto a Cornelio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A dónde va Pedro? ¿No? Y si recordamos, el Señor habló a Pedro y a Cornelio de que debían reunirse, los convoca en una cita sin ellos saberlo, sin entenderlo, y era para que Pedro les anunciase este mensaje. Eso lo pueden ver en el capítulo 10, en el versículo 28, donde decía: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué me han hecho venir? Dice Pedro en aquel momento, y Cornelio le dice: hace 4 días que a esta hora, y él hace le cuenta a Pedro y le dice: a mí el Señor me dijo que tú vendrías y que debía recibirte. Entonces, en el 33 dice: así que te hice venir. Ahora pues más bien tú cuéntanos, ¿qué es lo que tienes que decirnos? ¿Qué es lo que Dios te manda a decir? 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
El Señor envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua. Este es el Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como el Señor lo ungió con el Espíritu y con poder, también ungió con poder a Yeshua de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando oprimidos. Nosotros somos testigos. Y empieza a hablar de todo esto y dice que el Espíritu cae sobre ellos, ¿no? Dice en el 44. No, desde el 43. De este dan testimonio de Yeshua, ¿no? Dan testimonio los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. El propósito de la predicación de Pedro, ¿cuál era? Que ellos, ¿qué? Recibieran perdón. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Entonces aquí dice los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son? Pues los que hacían parte, como les mencioné, de un camino tradicional, pero de alguna manera le habían dado la espalda a sus líderes, a los de aquella época, es decir, fariseos, sacerdotes y demás, porque se habían pues atestiguado de que era un camino muy viciado, corrupto, y que habían, mejor dicho, que el camino de Yeshua era verdadero. Entonces ellos lo abrazaban, pero naturalmente hacían parte de la circuncisión porque la llevaban en sus carnes y porque así había sido instruidos, y porque de hecho Yeshua no hace mención de la circuncisión como un asunto, digamos, de conflicto. Es hasta este momento en que, ¿y aquí qué? ¿No? Por lo tanto, el autor de Hechos empieza a marcar los grupos para que los identifiquemos. Él dice, Pedro no iba solo, él iba con gente como él de la circuncisión. Pero los que estaban ahí eran incircuncisos, es decir, estos eran de un grupo diferente, extranjero, sin circuncisión. Entonces dice, quedaron atónitos al darse cuenta que el Espíritu del Señor, así como a ellos les había inundado, había pasado lo mismo con estos extranjeros. Porque los oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿para acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, que también sean como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Yeshua. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Y finalmente los bautizan. Es decir, no solamente van, les predican, se sientan a comer con ellos, sino que los hicieron parte del grupo, aunque estos no habían, digamos, se habían acercado a lo que se llama un proselitismo. No había pasado eso. Entonces, una pausita. Entonces, los dos grupos se marcan bastante, ¿no? Entonces dice aquí en el versículo 3, volviendo al capítulo 11, dice que le cuestionaban los de la circuncisión, es decir, gente como los que habían ido con él, o gente del mismo grupo, que venían del mismo grupo de los que habían ido hasta donde Cornelio. Y le dijeron, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro comenzó a contarles todo por orden, todo lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venían hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego, llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa.
Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Yeshua, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles han dado, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Bien, aquí ¿qué pasa? Viene Pedro, les dice, ¿no? Ustedes me cuestionan por qué fui a donde los gentiles, pero ustedes qué habrían hecho. Y les cuenta, les narra todo lo que está en el estudio de ayer para que lo vean por completo. Y es que Pedro tiene una visión en la que finalmente Dios le dice que puede entrar un grupo gigantesco llamados inmundos. ¿Qué es esto? Bueno, la explicación está completa ayer, pero en esencia es una etiqueta que se utiliza en este pasaje y en esta visión en relación al pueblo que no era pueblo, es decir, a los gentiles, a los extranjeros, a las naciones a las cuales jamás se les había anunciado o no de esta manera el mensaje del Señor, que lo desconocían, que estaban separados, alejados de las promesas, de todo. Y la comparación con el lienzo era era muy muy buena, porque literalmente Pedro es puesto a la manera de como si nosotros fuésemos a escoger un alimento para comer y tenemos algo puro y algo impuro, y tú lo impuro no lo comes, ¿no? No se come, no, más allá de la prohibición es que no te lo comes, sencillamente no se come. Entonces Pedro dice: jamás lo he comido, ¿no? Pues es como pensar nosotros y los extranjeros, no estoy hablando de país, más bien nosotros, me refiero al pueblo del Señor, y los que no son el pueblo del Señor, ¿qué son delante de Él? Pues es como esto, es como tener un plato de comida, algo puro y algo impuro. Me refiero a algo que se puede comer y algo que no se puede comer. Entonces, en ese ejemplo, el Señor le dice a Pedro: yo he limpiado esto. Y no hace referencia a la comida, porque es una visión y tiene que ser interpretada como una visión. Está haciendo referencia a un pueblo que puede ser limpiado. Este es un asunto muy interesante, que les invito a que lo revisen en el capítulo de ayer. Pero sí, hay una manera rápida de entenderla, o de comprender un poquito de esto. Y es que hay una demarcación para los animales y una para los humanos. Los animales son puros o impuros. No tienen la opción, no existe la opción de que un animal impuro llegue a ser puro. Es decir, una res, o un cabrito, o una oveja, servían para los sacrificios en el templo y también como alimento. Es decir, lo que se comía también se sacrificaba. O mejor dicho, lo que se sacrificaba se comía. Pero jamás existe un pasaje, una opción a que un asno, un caballo, un cerdo, no sé, otro animal de ese estilo se purifique, es decir, se lave, se le haga un proceso, un ritual, un lavamiento, algo especial, para que llegue entonces a ser útil para presentarse en el sacrificio. No existe. Porque sencillamente tienen una clasificación, una etiqueta, un rótulo de impuros. En ese orden de ideas, un animalito puede o no comerse, sencillamente por una clasificación que está ligada a lo que son como seres. Este se puede comer y este no se puede comer. Pero no así el hombre. Porque el hombre tiene esa doble opción. El hombre puede ser puro o impuro. El hombre puede incluso ser puro y contaminarse, o ser impuro y purificarse. De tal manera que la ley, la Torá y toda la escritura está llena de ejemplos y de mandamientos de esto. Así que lo que mostraba la visión era una representación para Pedro de cómo podría el Señor aceptar a un pueblo que delante de él era impuro. Y era por medio de que yo los he limpiado. De algo que él hacía con la humanidad, de algo que él podía hacer, purificarla. Así que si el Señor puede hacer un hombre puro e impuro, ¿cierto?
es algo que el pueblo no entendía, no conocía, los líderes no entendían, y es algo nuevo, es algo nuevo. O sea que ellos no habían sido desechados realmente. O sea, las naciones, el mundo, no es que el Señor los olvidó, no, es que Él había estado gestando un plan impresionante para rescatarlos, y al igual que nosotros, diría Pedro, acercarnos hacia Él, darnos un lugar. Así que quizás había un mito, un vacío, una confusión grande sobre qué pasaba con el mundo. Aquí estamos los judíos y aquí está el mundo. Los judíos tenemos la opción, los pactos, el perdón, el juicio del Señor. ¿Y el mundo que tiene? Sus dioses. Y ya. Apartados, olvidados, impuros, intocables. Se había hecho del pueblo extranjero y de los demás, se había hecho como con un animal impuro en la mesa. Es decir, si eres una persona practicante de la escritura, si te sirven ahí en tu almuerzo, en tu comida, vas al restaurante y te ponen ahí una pezuña de cerdo, pues dependiendo de la obediencia de cada uno, pero no se come, ¿cierto? Vamos a ponerlo más drástico. Es que así uno dice, bueno, es que es común ver el cerdo en los restaurantes. Seguramente muchos lo comimos en el pasado, pero pongámonos drásticos. Que vas al restaurante y te ponen un gato cocinado o un perro cocinado. ¿Cuál sería la sensación? Pues de repudio total, ¿cierto? Para el pueblo judío, los extranjeros eran como esto, un repudio, algo que no toleras, que no puedes acercarte, la incircuncisión. ¿Por qué este corte tan drástico? Por lo que les mencioné. Por el asunto principalmente, tiene mucho que ver con la historia reciente que tenían ellos, y era la de los griegos, ¿no? Unos judíos helenizándose, convirtiéndose. Entonces, lejitos de acá, extranjeros, no los queremos cerca porque ustedes dañan el alma judía, pensarían ellos. Así que los hicieron tan inmundos como lo que representa la comida. Así que el Señor justamente le pone este gran ejemplo a Pedro y le dice, yo los he limpiado. Y en el ejemplo sería como el Señor comiéndolos, es decir, disfrutando algo que se suponía que no podía comer. ¿Por qué? Otra vez, porque los hombres tenemos esa diferencia en la escritura, y es que podemos ser purificados. Un animal no se puede. No es que ore por él y que ya queda limpio. No, así no funciona. Dice la escritura que comamos todo, ¿cierto? Porque todo lo que debemos comer en oración, porque la palabra del Señor la ha purificado. Dice algo así, ¿no? El pasaje. Con acción de gracias comamos todo, algo así, dice, porque la palabra del Señor la ha purificado. Algo así. Mucha gente piensa sobre ese verso, que no lo tengo a la mano, que basta con orar por un alimento y ya lo puedes comer. Pero no se trata de eso. Se trata de lo que la palabra del Señor ya ha purificado, y es, esto puedes y esto no puedes. Pero el hombre del Señor que ha dicho que esto puedes y esto no puedes en su contexto, ¿cierto? El hombre puede acercarse al Señor si se ha purificado. El hombre no puede acercarse al Señor si está impuro. Entonces, habiendo dicho todo esto, era algo nuevo esta experiencia, es decir, o sea que los gentiles, los pueblos, los demás, los extranjeros, también tienen un lugar delante del Señor. Ha derramado su espíritu sobre un pueblo del cual parece olvidado en la historia. Un montón de libros dedicados a los israelitas y a los judíos, y de repente salen los extranjeros y ¡pum! Reciben el Espíritu Santo y dice, ¿y aquí acaba de pasar, ¿no? Claro que había un gran vacío sobre eso, ¿y el mundo qué? Y para muchos era simplemente un asunto de intocable. Están separados, ni te les acerques. ¿Y ellos qué? Esto es nuestra fe, nuestro pueblo, nuestro Mesías. Ustedes que están predicándole, hablándole a extranjeros, sentándose con ellos. Pero luego de evidenciar, porque Pedro no va solo, va con 6 testigos, 6 hermanos de la circuncisión. Ellos dicen, nosotros testificamos que estos fueron llenos del Espíritu. ¿Por qué el Señor habría llenado de su Espíritu a hombres incircuncisos? Y ahí es donde se empieza a salirle escamas a este pescado, ¿no? Es decir, aquí es donde se empieza a astillar y poner un poquito difícil. Y es, ¿qué con la circuncisión y la incircuncisión? Porque va a ser un tema casi que principal en la narrativa de aquí adelante, no solo de Hechos,
sino de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué sería un asunto así tan importante ahora y no se evidenció antes? Porque de aquí para atrás todo se enfocaba en Jerusalén, Judea, eh, Israel. Pero por primera vez se tiene que mencionar todo lo que pasa con la expansión y lo que esto representa cultural, política y doctrinalmente. Bien, por ahora ellos entendieron y dijeron, el Señor ha abierto el arrepentimiento de vida para los gentiles. Y aquí viene el título de la enseñanza y es lo que se menciona en el versículo 17. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro dice, ¿quién soy yo para estorbar al Señor? Si el Señor quiere limpiar lo inmundo, ¿quién soy yo para pretender que eso sigue siendo inmundo, no? ¿Quién soy yo para estorbar su plan? Si Él me ha llamado a anunciar las buenas nuevas al pueblo que estaba lejos, que no era pueblo, ¿quién soy yo para decir no lo hagas? ¿No? Nos recuerda por allá algún pasaje que ¿quién soy yo para decirle al hacedor haz esto o aquello, no? Le dirá el barro a su hacedor, a su formador, que lo haga así o así. Pedro dice, entiende y reacciona y recapacita y dice, pues hasta aquí estábamos confundidos todos, porque él cuando va a ir a donde Cornelio, él dice, ustedes saben que para mí es abominable estar acá. Yo creo que él entró a esa casa así, casi que sin tocar nada y con esa sensación de que no se estoy en el lugar equivocado quizás. Pero luego de lo que pasa allí, se da cuenta que aquellos eran tan como él que no podría repudiarlos nunca más. ¿Cómo así tan como él? Sí, porque lo que se termina mencionando es que estos eran justos. Estos eran justos. Pero les digo dónde se menciona esto. Ay, no lo leí, pero no lo subrayé. Y es que el Señor, Pedro, menciona que estos eran justos, ¿no? Es decir, Cornelio y los que estaban allí eran justos y que el Señor hacía esto, ¿no? Y es que, claro, cuando empezamos se mencionaba, en el estudio de ayer se mencionaba que Cornelio era un hombre justo que presentaba ofrendas con constancia, que se ocupaba de la justicia. Y esto es lo que justamente reconoce Pedro. ¿Me ayudan por ahí? Eso está entre los versos que leímos hace un ratico como de contexto del capítulo 10, como del 30 en adelante. ¿Cómo? Sí, como en el verso 30 en adelante. Por ahí se menciona algo así. Sí, ese también. Entonces leamos 22. Aquí hay una mención. Dice en el 10:22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. O sea, no era cualquier gentil, ¿no? Porque eso es lo que hay que aclarar acá, y es que no se habla como, a ver, dice bien Yeshua, no tiréis las perlas a los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? ¿Los gentiles? ¿Se refiere a ellos? ¿Quiénes son los cerdos según Yeshua? Es aquellos que pisotean las perlas. Es aquellos que no están dispuestos a recibir la palabra, que la van a menospreciar y como cerdos no van a apreciarla. Este Cornelio sería de aquellos, todo lo contrario. Era un hombre que, aunque no tenía una circuncisión física, tenía un corazón tan cercano al Señor, tan temeroso, tan justo, que de ninguna manera el Señor lo dejaría separado. Dice, Pedro, allá hay una oveja mía, por favor, ven, me la traes, ¿no? En el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que el Señor no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada al Señor del que le teme y hace justicia. Correcto, ese era el verso que buscaba. En toda nación el Señor se agrada de los que le temen a Él y hacen justicia. Entonces vuelvo. No se trata de que se hace parte del pueblo
el malvado, no, se hace parte del pueblo alguien que aunque vivió, se hace un asunto del pasado, ¿no? Vivió, estuvo en un camino equivocado, se acerca al Señor. ¿Por qué? Porque le teme, porque le busca, porque escucha su mensaje y no le es indiferente, porque lo aprecia, porque lo valora, porque hace justicia. Y el Señor reconoce esto y por lo tanto, ¿no? Ha llegado el reino a aquella persona. Así que, ¿qué hace el reino en la vida de esta persona? Pues la transforma por completo. Es como el campo, ¿no? Tú llegas a una finca, quieres construir algo y tienes un terreno ahí. ¿Será que puedes construir ahí? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Ah? Se ve terrible, ¿no? Tú lo ves así, está lleno de matas, de maleza, de todo y tú dices, ¿será que puedo levantar mi casa ahí? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Un estudio de suelo. Tú analizas el suelo y tú dices, pues está feo, pero está perfecto para construir. Pero ¿qué pasa si llegas y se ve muy bonito y vas y le metes un Picasso o algo y te das cuenta que es un lodazal y se hunde? Tú dices, no, yo que voy a construir ahí mi casa, ¿qué tal esa vaina se hunda? Se ve bonito, tiene patos nadándole al lado, tiene rosas que le salen, pero no parece que sea lo ideal. El punto es no fijarse en lo exterior, ¿cierto? Sino que el Señor conoce el corazón de todos y sabe qué terreno está apto. Como Cornelio. Seguramente Cornelio no cumplía la justicia que demanda la Torá en su plenitud, como cualquiera, ¿cierto? Pero sí tenía el corazón para ello. Así que, ¿qué hace el Señor? Envía a un hombre para que le instruya su camino, le enseñe a Yeshua y le permita acercarse al pacto, a las promesas, a la verdad. Continuemos. 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿no? Como les mencionaba, el tema de Esteban es crucial porque esto marca un cambio a todo. Y es, ¿no? Cuando en el capítulo 8 decía, Saulo consentía en su muerte, en la de Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba al Mesías, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Entonces, como mencionamos al principio, y creo que ahí cometí un error de un dato, y es que sí, claro, con Esteban todo se empezó ese esparcimiento, pero Esteban no muere en Samaria, que fue lo que dije al principio. Él muere en Jerusalén, pero es por causa de la muerte de Esteban que el mensaje se esparce hasta Samaria en aquel momento, y de ahí sigue expandiéndose. Entonces, esto es lo que menciona aquí en el versículo 19 del capítulo 11. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, los que vivieron en Jerusalén y todo esto por la muerte de Esteban y el temor y la persecución, se van hasta Samaria y siguen expandiéndose. Ya luego van hasta Fenicia, hasta Chipre y Antioquía. ¿Esto dónde es? Pues ya se van expandiendo, ¿no? Hasta las costas, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, Fenicia y Chipre. Y dice acá que no le hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, su predicación la cuidaban, eran recelosos de su predicación y se la enseñaban solamente a aquellos que se identificaban como judíos. Y habían muchísimos, claro, por lo que sabemos, pues en primer lugar son tierras cercanas, segundo, porque en tanta persecución, no tanto persecución, en tanto dispersión más bien,
de toda la historia del pueblo de Israel, pues ellos estaban mezclados entre las naciones aledañas y muchos seguían conectados con su pueblo. Estos que se llamarían extranjeros, judíos, es a quienes iban, ¿no? Buscando, entre otras palabras, ¿qué buscaban ellos? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos dirían, en su modo de entender hasta el momento, ¿dónde están las ovejas perdidas de Israel? Entre las naciones. Pero ¿quiénes son? Pues los que se identifican como judíos. Quizás la primer sensación o apertura que tuvieron en su comprensión sobre el mensaje de salvación era: ¿el Señor ha enviado por sus ovejas? Sí. ¿Dónde están? Se han esparcido por el mundo, correcto. ¿Cómo las identificamos? Pues ellos son judíos. Ese fue su primer punto, que no era común, de hecho. ¿Por qué? Porque los mismos fariseos se encargaban también de, incluso a sus hermanos judíos extranjeros, decirles: quédate allá, ¿no? O sea, tampoco. Como, por ejemplo, cuando se habla de Galilea de los gentiles, ¿no? Se nota su menosprecio a los galileos, que eran también israelitas y judíos, pero como que nosotros aquí en Jerusalén, y allá ustedes los extranjeros judíos. Este asunto de tener prosélitos, pero sin embargo decir: nosotros acá y ustedes allá, ¿no? Así que el acercarse a sus hermanos judíos que estaban lejos, ya de por sí era un avance importante, porque no se menciona en la escritura a alguien que se haya preocupado por acercar a sus hermanos lejos. No que yo, no sé si recuerdan o algo, pero yo no lo tengo presente. Alguien que haya sido un predicador, un hombre que iba desde lejos buscando a sus hermanos, no sé si hubo, pero no se menciona en la escritura que yo recuerde. Entonces esto que estaba pasando era completamente novedoso. Oiga, que vienen desde Jerusalén no a judaizarnos, sino a anunciarnos que el Mesías ha llegado y que Él buscaba a sus ovejas y que nos ha llamado a entrar al pacto, o a regresar más bien, a retornar, y que Él no estuvo de acuerdo con la manera de los judíos. O sea, yo creo que esto era un mensaje completo, una bomba, como dicen por ahí, un chisme. En el buen sentido de qué está pasando. Era algo conmocionante, ¿no? En pensar en que el poder de este mensaje era poderosísimo. Unas cúpulas judías muy sólidas, muy firmes aparentemente, ¿no? Una sociedad muy elitista también, muy hipócrita. Y de repente era un mensaje que traspasaba todos los muros y llegaba hasta lejos. Y te decía: ¿y tú eres judío? Te tengo un mensaje importante. Hasta ahí va, ¿no? Dice, solo predicaban a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yeshua. Pero dice que unos de los creyentes, ¿no? Serían, que estaban entre ellos, se arriesgaron. ¿Qué dijeron estos? Pues ese mensaje que nuestros hermanos, estos seguramente también tenían circuncisión porque eran judíos. Pero ellos, ¿qué diferencia tenían un judío de Chipre a un judío de Jerusalén? ¿Qué diferencia tenían? La locación, ¿qué más? Costumbres quizás, ¿qué más? Principalmente, que estaban acostumbrados a los extranjeros. No los veían como enemigos. Eran su vecino, su papá incluso, ¿no? Es decir, estos ya estaban acostumbrados a vivir entre extranjeros y muy seguramente ellos no hablaban necesariamente arameo o hebreo, ellos hablaban griego. ¿Eran judíos? Sí. ¿Por qué? Pues por la circuncisión quizás, o por la, ¿cómo se le llama? Este legado que va de padre a hijo. Pero en el tema del día a día, quizás eran más griegos que judíos, quizás. O no, necesariamente no así tampoco, eran tan judíos como quisieran, pero estaban acostumbrados a convivir, a negociar, a interactuar con extranjeros. Así que, ¿usted se guardaría este mensaje para usted? Depende. Lo que pasa es que ellos hasta este momento no tenían la historia que luego se desarrolla, me refiero a las épocas recientes en torno a los judíos y al tema semita. Ellos no lo tenían. Hasta este momento no existía un antisemitismo como tal, ¿no? Eran asuntos de expansionismo,
de guerras, pero no como tal una guerra contra los judíos. No, era expansionismo de imperios. Así que todo era completamente novedoso y ellos quizás no se sentían atacados por los griegos, ¿no? Al contrario, convivían. La verdad, me tocaría estudiar un poco, averiguar cómo era esa convivencia entre judíos y griegos en la época. Pero en la escritura no se manifiesta que hubiesen conflictos importantes. Entonces, lo que me hace pensar es, ¿por qué no le voy a compartir a mi vecino, a mi amigo, a mi pareja, a mi papá, ¿no? Etcétera, de este mensaje que me acaban de traer desde Jerusalén? Y es que el Mesías llegó. Y es que trajo con él su reino y ha desestimado la manera turbia en que el pueblo lo hacía hasta este momento. ¿Qué pensaría él? Se sentiría feliz y diría, tengo que compartirlo a estos que no tienen luz, pero que eran sus amigos. Y que estoy segura estarían, de ahí había cuanto justo era necesario, porque dice aquí, este es el mensaje, ¿no? Que el Señor no hace excepción de personas, ¿no? Como lo leímos. Que decía, comprendo que el Señor no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y entre los griegos, como en cualquier lugar del mundo, hay gente que teme al Señor aunque no le conozca y hace justicia aunque no le conozca. Y a ellos es a los que ha ido a rescatar. Entonces se paran estos hombres y dijeron, pues aquí estamos, ¿por qué ir hasta Jerusalén? Aquí, entre los griegos, también hay gente que puede encontrar al Señor. Y seguramente, pues motivados por lo que habían oído de lo que pasó con Pedro, ¿no? O sea, no era simplemente como, ¿y será que...? Porque si no hubiese pasado esto con Pedro, además que solamente lo compartirían como un asunto de una tertulia y compartiendo, venga, vea lo que pasó con mi nación, con mi pueblo. Pero en este caso, después de lo que pasó con Pedro, yo creo que ellos dijeran, ¿y si a mi vecino y mi amigo, entre estos también hay uno como yo, que puede venir al Dios de Israel y acceder a su promesa, a sus pactos? ¿Y si este no sabe que es parte del pueblo? ¿Y será que yo soy el único que tengo circuncisión y mis papás me han hecho saber que soy del pueblo? Pero ¿y qué tal que este también lo sea? Y no lo sepa, ¿no? Vienen muchas inquietudes, a mí me parece que tiene lógica, ¿no? Preguntarse, ¿y si aquí hay hermanos compatriotas, pero no lo saben? Más allá de la conexión con Abraham del linaje, chao papito, descansa hijito. Más allá de esa conexión con Abraham, de manera literal, bajo sangre, el punto era, ¿será que de aquí también puede haber alguno que tenga la fe de Abraham como para que pueda acercarse al Dios de Abraham? Y es ahí donde empieza a brotar, ahí sí, algo, algo nuevo, muy importante, un misterio se empieza a develar. Y es que con el mundo, ¿no? ¿Cómo llega la luz a los gentiles? Bien, entonces dice que uno de Chipre y Antioquía, de Chipre y Cirene, perdón, dice que cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos y anunciaron el evangelio del Señor. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia del Señor, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñando a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien. Muy interesante, ¿no? Este es el primer punto más extranjero que hay. Porque de lo que se confiere como Israel sería, ¿qué es lo que se confiere como Israel en su momento? Judea, Galilea y Samaria. Esos eran los territorios de los cuales se sabía, pues aquí está nuestro pueblo, gentilizado, pero ahí está, ¿cierto? Pero ¿y qué con el resto de lugares? Eran lugares que históricamente pertenecieron a cananeos y a otros, ¿no? Que luego fueron tomados por los griegos, persas, babilonios, más bien babilonios, persas y griegos, y tuvieron una historia
poco diferente. ¿Por qué enviarían a Bernabé? ¿Ah? Sí, porque Bernabé también tenía ese doble lugar, ¿no? Griego, judío griego, lo que le permitía comunicarse fácilmente. De hecho, ese es el propósito, ¿no? Vaya y disipúlelos. O sea, porque los que estaban aquí es más como ese movimiento que empieza a esparcirse, pero no tiene un fundamento tan sólido. ¿Y cuál era la labor de los apóstoles y de los ministros? Pues cimentar bien las cosas, ¿no? Otra vez, el tema del ejemplo de la edificación, tienes que cerciorarte que el terreno esté sólido para que todo se asiente bien y funcione y perdure. Pues este tenía que ir y instruir, conectar el mensaje original de los apóstoles y que no se volviera en un error, ¿no? Porque puede pasar, es como el teléfono roto. Oiga, qué mensaje tan bonito, y cuando ya va allí, ya va en otro mensaje totalmente diferente, cosa que pasaba y que pasa. Así que este tenía que ir y asentar el mensaje, luego va y busca a Pablo. Este era un mensaje que estaba creciendo de una manera, ¿cómo es que se dice? Impensada, inesperada. Yo creo que jamás, cuando le pregunta al apóstol maestro, ¿y qué con la casa de Israel? Y él le dice, eso no te compete a ti, sino en la voluntad del Señor. Eso le compete solamente al Señor saberlo. Ellos no dimensionaban esto. Seguramente ellos pensaban, ¿y cuándo va a venir la gente hasta aquí a Jerusalén? ¿Cuándo será que vamos a hacer? No, Yeshua le dice, tú ni te imaginas de lo que va a pasar. O sea, no te la vas a acabar, como dicen por ahí los mexicanos. Porque este mensaje llegaría hasta darle la vuelta al mundo. ¿Cuántas veces, no? Esto se convirtió como un mensaje que vuela entre el aire y que se respira para toda criatura. Hasta ese punto ha llegado a ser. Así que Bernabé llama a Pablo. Le dice, Pablo, sígueme. O sea, no es porque me persigue, sino sígueme. Y se lo llevó hasta Antioquía, ¿cierto? Dice que se quedaron allí un año y fortalecieron esa iglesia. ¿Qué es iglesia? Bueno, ahí es donde tiene sentido el concepto. Dice, con la iglesia. ¿Qué es iglesia? El concepto de iglesia es, ahí para que lo recordemos rápidamente, viene la palabra eclesía. La palabra eclesía tiene su raíz hebrea en una cajal. ¿Y qué significa esto? Una congregación. Sencillo. Una congregación. Un grupo. Eso significa iglesia. Es un concepto básico que se refiere a un colectivo de personas con un propósito. A un colectivo de personas con una identidad, con un Dios. Que es un concepto que migra y cambia de sentido, y ahora actualmente cuando piensas en iglesia, ¿en qué piensas? En un sitio, en un lugar de reunión, en un grupo cristiano. No. Fuera de todo eso, iglesia es el grupo de personas, simplemente, con o sin el Señor. Eso significa cajal. Pero en la escritura hay un apellido a esto, la cajal de Israel, la congregación de Israel. O sea que el nombre, que es un nombre común, cajal, que es congregación, dentro de la escritura se convierte en un nombre propio y es la cajal de Israel, es decir, la congregación de Israel. En otras palabras, la iglesia de Israel. Por lo tanto, ya en la época del apóstol, no es necesario colocarle la palabra final Israel, porque ya se asume que es el nombre propio cajal de Israel. Es decir, cuando se nombra la iglesia, se está hablando de un grupo que es bien identificado. Y no es cualquier grupo. La iglesia de los testigos, la iglesia de los cristianos, la iglesia de los adventistas, de los agnósticos. No. Está hablando de un grupo, la iglesia. Un grupo. Un grupo llamado la iglesia, que está aquí, allá y aquí y allá, pero es uno. La iglesia. ¿Cuál iglesia? Israel. Entonces, para que lo tengamos claro, estos estaban en búsqueda de la restauración de Israel que Yeshua anunció, que los profetas anunciaron, y que estaba donde ellos menos pensaban. Estaba cerca, mediano y lejos. Tan lejos que ellos no lo pensaron jamás, porque estaba tan mezclado como en otra tribu, otro pueblo, otra lengua, otra nación.
Nunca lo vieron venir así, estoy seguro que no. Cuando pasó esto, fue como un amanecer de una revelación de que el mundo tenía la oportunidad de acercarse al Señor y que toda la historia de Israel había pasado y no había quedado en vano, había pasado a propósito del rescate de todos estos. Así que viene Pablo y con Bernabé discipulan a este mundo de gente durante un año. Lo que diríamos a Antioquía, la iglesia de Antioquía quizás haya sido una de las más fuertes o de las principales, por lo menos en origen, después de la de Jerusalén. Es muy probable que, digamos, en un orden de, ¿cómo le llaman esto? Sí, de sucursales. La principal sería Jerusalén, enseguida quizás vendría Antioquía. ¿Qué pasa con Antioquía? Que Antioquía era un lugar muy griego, ¿sí? Es decir, si lejos, digamos, Samaria se acerca mucho, ya Galilea es hebreo, es israelita, pero ya Antioquía ya sí es extranjero, ya es un lugar considerado, aunque está en el mismo territorio, digamos, de lo que era ese Medio Oriente, era considerado extranjero. Y de hecho, pues estaba lleno de extranjeros. Así que cuando va Pablo, que también hablaba griego y quien era un tipo también con esas condiciones de que había crecido en un pueblo griego y judío, sabía cómo acercarse a estos. Entonces te cumplían con ese requisito que quizás Pedro no sabía. Pedro era de la circuncisión. Es decir, él no se veía como un Pablo. Pablo era de la circuncisión en el sentido de que la tenía. Fariseo acérrimo hasta su momento. Pero él también sabía convivir entre extranjeros. Por eso Pablo dice a los judíos como judío, a los extranjeros como extranjero. Que lejos de las interpretaciones que muchos le dan, está diciendo yo sé tratar a la gente. Porque la conozco, no me asusto. No voy y los golpeo como Pedro sí había hecho en su momento y el Señor le instruyó, ¿no? Pero Pedro hasta ese momento no era el más óptimo para ir hasta Antioquía. Pablo sí, Bernabé sí. Entonces veamos la sabiduría del Señor y cómo elige a sus vasos, sus herramientas con un propósito. Dice en el 26, ¿no? La congregación tardó un año allí y se enseñó a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Listo, ¿por qué se les llamó cristianos? Pues porque estaban en un lugar griego. ¿Cómo se les enseñaba? En griego. Por lo tanto, tiene sentido que se les llame cristianos. Aquí va a ser otro apuntecito rápido. Cuando nos centramos mejor dicho, cada vez que uno aprende algo, tiene que lidiar en cómo ponerlo en práctica. No, más que en cómo ponerlo en práctica, cómo entenderlo primero, ¿no? Cómo razonarlo, cómo entenderlo y cómo practicarlo. Y cuando no es algo tan claro, entra uno en el conflicto de opiniones y en la que más le convence a uno como que termina por allí, ¿no? De tal manera que quizás toda la vida nos sentimos como cristianos y se sentía uno en la verdad más absoluta, pero en la medida que profundiza la escritura empiezas a cuestionar algunas cositas de allí, cada vez se nota más el abismo que hay y entras a otro punto y según tu fortaleza en tu fe y en lo que escuchas y a quienes oyes podrías irte para un camino por aquí o por allá. Y cuando empiezas a pasar el camino y los años, uno empieza a adquirir cierta, pues, ¿cómo le llamamos a esto? Madurez o fortaleza en muchas cosas y no se asola tanto, si le podemos poner ese título, ¿no? Como cuando el niño aprende a caminar, que todos sus pasos medio en falso, como que le tiemblan las piernitas, como que se va cayendo, pero está intentando caminar. Y quizás él cuando lo hace está haciendo todo su esfuerzo y no espera que nadie lo critique, solamente quiere caminar. Pues uno ya de grande, uno está ahí parqueado y lo ve así como, ay, tan lindo. Está que se me desbarata, pero uno está como sobre eso, ¿cierto? Eso siento que pasa cada vez que uno pasa el tiempo y uno va aprendiendo y reentendiendo las cosas y deja de un lado algunas cosas que se dan pasionalmente, sin fundamento, y muchas de ellas más como un obstáculo que como algo que acerque. Y en este punto me refiero
al tema de las pronunciaciones, que es algo que, que cuando te acercas al tema de la Torá, empiezas a verlo como un mensaje muy principal, muy importante entre muchos maestros, al punto que la palabra Cristo, cristiano, ya suena casi que a una blasfemia para muchos. Y en ese, después de que lo digieres, lo entiendes, a mi modo de entender, es un despropósito completo. ¿Por qué? Porque es un asunto de lenguajes. La palabra Cristo no es un nombre. Otra vez es como lo que hablé de la palabra iglesia. Es un nombre común que se transforma en propio. Palabra Cristo significa ungido. Tan sencillo como eso. Pero a través de lo largo de la historia, pues la falta de claridad de algunos conceptos hace que pierdan su concepto original. De tal manera que la palabra Cristo ha pasado más a ser un nombre personal que en lo que significa, ¿sí? Es decir, aprovechándose entonces de la ignorancia de la gente para no entender de lo que hablan o lo que quieren decir. Así que en este sentido, cuando muchos quieren acercarse a la Torá, a lo que llaman las raíces de la fe, empiezan a cuestionar todo esto, cosa que es válida, pero a marcar más una distancia con todo este mundo, digamos, que era común para mantener ese nuevo mensaje. Entonces se sataniza todo lo que no huela a hebreo. Y he escuchado mensajes de tipo, eso son palabras grecorromanas, no sé, se descalifica sencillamente. Cosa de la que siempre he tratado de tener mucho pues, cuidado y no meterle tanto misterio, pero cada vez que uno lee y entiende y analiza, se da cuenta que es más un asunto de problemas que uno se coloca, pero que no necesariamente están en la escritura. ¿A qué me refiero? Que la pronunciación de cristiano no debería asustarle a nadie, que de hecho me parece curioso que llegue a pasar. ¿Por qué? Pues por lo mismo que estaba mencionando, es solamente un término en otro idioma y que designa a aquel de quien hacía referencia en su idioma natal, griego. Es decir, decían, es como quizás en español se parecería más al término mesiánico, que curiosamente sí se utiliza. Al final de cuentas también es un término extranjero, tanto como cristiano. Cosa que evidencia una vez más lo que les digo y es la falta de coherencia. No es un problema mencionar otro idioma y de eso ya lo he mencionado muchas veces desde el tema de la Torre de Babel. La dispersión de idiomas es algo que proviene del Señor. El punto aquí es que ¿por qué no les llamaron entonces en hebreo la manera en que se digan mesiánicos o cristianos, Mishihim, yo no sé? Pues porque ellos no tenían ese problema de nosotros en esta época. ¿Cuál es el problema de esta época? De querer, sí, es un poquito de prejuicio y estereotipo de pensar que los errores, el mundo antiguo, etcétera, lo abarca absolutamente todo, incluyendo el idioma. El punto importante en todo esto es la comprensión de las cosas, la comprensión. ¿Será que es más K2 decir mesiánico que decir cristiano? La verdad, siendo muy honestos, significan sencillamente lo mismo. Por lo tanto, es una discusión sin mayor sentido. Porque es una apodo, de hecho, que se le da a un grupo. ¿Tú crees en el Mesías? Mesiánico. Pero Mesías en griego se dice Cristo. ¿Tú crees en Cristo? Cristiano. Entonces de ahí a satanizarlo, creo que sí es algo que no tiene mucho sentido. El otro asunto que, digamos, que sataniza el tema cristiano es sus hechos en la historia, claro. Cristianos han hecho muchas cosas, muchas, terribles. No podemos decirlo de este grupo. No. Este grupo que estaba aquí en este momento, quizás era la luz de los ojos del Señor. Era un grupo fiel al Mesías y a la Escritura. Era un grupo, mejor dicho, era la semilla que usted dice, esta me va a germinar el árbol más hermoso.
Pero con el tiempo, estos que se llamaron aquí primeramente cristianos, pues ellos se separaron de la raíz de los apóstoles y este mensaje se empieza a helenizar, a romantizar, se vuelve, se aleja mucho, justamente por las diferencias entre romanos, griegos y judíos. Y se separa tanto que se rasga. Y aquí quedan los que en algún momento fueron cristianos, llamados cristianos, pero que se han transformado en algo diferente. Ya no podemos decir que sean estos mismos cristianos, pero lo que ellos hicieron en todos los siglos que van hasta acá, pues es lo que en el haber de todos nosotros nos tiene de pensar que es un cristiano. Y todo eso que hace, pues les acusa, les señala. Lo que hace que el término cristiano pues caiga en un descalificativo. Pero está lejos de la concepción de lo que es ser cristiano. Como cuando se dice judío, como cuando se dice cualquier nombre que exista. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos hace descalificar algo, una u otra cosa? Y a veces nos volvemos un poquito torpes, pero las cosas son más sencillas de lo que pensamos. O como el término Espíritu Santo, ya a muchos les da cosa pronunciarlo. Prefieren decir Ruach HaKodesh, aunque nadie entienda. Entonces, cosas como esas son las que yo invito a que simplemente seamos más tranquilos para entender la escritura y no nos metamos unos autogoles que luego creo que se ponen como un tropiezo. Lo digo porque sí recuerdo a algunas personas molestas con esto, ¿no? De que, o sea, háblame normal, háblame en términos que yo pueda entender, porque a veces parece más no sé, arrogancia que otra cosa. Ahora, el hebreo es maravilloso y es hermoso como cualquier idioma, y mucho más el valor de que la escritura, una gran parte fue escrita en él. Pero tenemos que darle cada cosa su lugar. Esa es mi manera de entender esto. Así que aquí el apóstol no se puso a maquillarlo, decirle, aunque les decían cristianos, realmente eran tal cosa. Así como tampoco Pablo chicaneaba diciendo, es que yo no soy, no me diga Pablo, yo soy Saulo, porque es un nombre hebreo. Así como, etcétera. Así como, etcétera. Hay muchas cosas que mencionar. Incluso Pedro aparece como Pedro y no como Kefas. ¿Me hago entender? O sea, si estos que estaban en aquella época, con toda la comprensión que tenían, no estaban en ese dilema que uno se pone, porque así lo enseñan, digo, pues no deberíamos tampoco nosotros. Sin embargo, sí hay mucho que aprender y entender sobre el hebreo. O sea, mejor dicho, una cosa no le quita a la otra. Lo que digo es que todo tiene su lugar y no podemos meterle a la gente pensamientos que luego no saben qué hacer con él y si convierten eso en un problema para dentro de sí, un tropiezo. Entonces, dice ahí que se les empezó a llamar cristianos. Dicen algunos historiadores que probablemente la razón de que se les haya llamado cristianos era de una manera un poco despectiva, de tipo, pues ahí van como los pequeños cristos, los pequeños mesiánicos, los pequeños ungidos. Independientemente quién les pone ese nombre, que seguramente hayan sido los mismos griegos, dicen, estos están que habla de un tal Mesías, un tal Cristo. Y de ahí naturalmente haya surgido pues cristianos. O sea, no tiene misterio. Es sencillamente de cómo se abordan las cosas. El caso es que aquí se anuncia algo de hechos importantes. Y sumado como a otros dos pasajes más, que es otro por allá en Hechos y también en Pedro, que también les llama cristianos, son las únicas menciones que se dan de este término en la escritura. Entre los de su pueblo se les conocieron como los del camino. Entre los griegos se les conocieron como cristianos. ¿Ya? 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía determinando, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé
y de Saulo. Bueno, y aquí una mención interesante y es que había profeta, ¿no? Aún había, como en los tiempos antiguos, profetas que anunciaban las cosas por venir. Un señor llamado Agabo mencionó que vendría época de hambruna y que históricamente sí pasó, o sea, está esta anécdota de que en el tiempo de Claudio hubo una hambruna importante eh, en la historia. El caso es que, ¿qué hicieron los apóstoles? No es que ahora ustedes son allá y nosotros acá, no, escuchaban a los profetas y siendo advertidos por el Señor dijeron, bueno, vamos a mandar provisiones a los de Jerusalén. ¿Por qué enviaron provisiones a los de Jerusalén y no a otros lugares? Pues porque este profeta anunciaba de lo que acontecería en Jerusalén. Porque en cualquier caso de hambruna, los privilegiados en cualquier asunto, ¿quiénes serían? Los romanos, ¿no? Y todo esto, entonces, ¿qué pasaba con los súbditos, con el pueblo colonizado? Pues pasaría el momento más difícil. Así que los griegos, compadecidos, con sus nuevos compatriotas, sin entenderlo, empezaron a expresar un gran amor con ofrendas que enviaban desde diferentes lugares de estos pueblos griegos, ¿no? Se empezaron a participar a sus hermanos de esto. Entonces dice aquí que por mano de Bernabé y de Saulo mandaron estas provisiones hasta Jerusalén. Pues estos estaban allí en la labor que les mencioné de que duraron todo un año en Antioquía. ¿Cuánto lleva la predica, compita? Sí, yo les dije al principio, yo creo que alcanzamos el 11 y el 12, pero no, no se alcanzó ya para qué correr. Yo creo que dejamos hasta aquí el capítulo 11. Entonces, conclusión y para finalizar esta parte. Que el Señor ha expandido su mensaje a todo el mundo es algo que tenemos que aprender a reconocer y admirarnos de eso y amarlo y a sentirnos satisfechos de ello porque de esa manera ha venido a nuestra vida. Que esa cercanía del Señor a los extranjeros, es decir, al mundo, es un plan que tuvo desde el principio, cuando le dice a Abraham, serás padre de multitud de naciones. Así que no es algo realmente nuevo. Lo que es nuevo es cómo estaban pasando las cosas, en la manera tan acelerada, tan impresionante que estaban pasando. Eso era lo nuevo. Pero el mensaje era el mismo del principio. Abraham, en ti serán benditas las naciones. Así que ahí estamos nosotros. Aprendamos a adentrarnos al mensaje que enseñaron los apóstoles. ¿Cuál es el mensaje? Pues ahí es donde poco a poco iremos descubriendo qué enseñaban, pero yo creo que ya todos lo tenemos claro. El mensaje era de reconocer a un Dios que te ha llamado a ser puro, porque Él es puro, a ser santo porque Él es santo, a abandonar tu inmundicia. Y todo esto es posible, ¿cómo? Pues transformando la vida de una persona por medio de la fe. ¿Cuál es ese camino? Es Yeshua. Pero ¿cómo es este camino? Bueno, es la fidelidad a sus mandamientos. Dice Yeshua, el que me ama, mis mandamientos guardará. Y hay un montón de mensajes de ese estilo donde Él nos indica que la obediencia a sus mandamientos es la demostración de fidelidad, de amor y de todo lo que Él nos ha demandado, nos ha pedido. Así que acerquémonos al Señor reconociendo lo que Él ha dicho para todos los que son su pueblo, los que son su iglesia, independientemente de donde provengamos, de lejos o de cerca. En el momento que decimos tú eres mi Dios y abracemos el pacto, su pacto, entonces nos hacemos acreedores de muchas promesas, pero también de muchos deberes. Y esos deberes son de los que Él nos pedirá cuentas, de lo cual dice el apóstol, ¿no? Que no serán justificados los oidores solamente, sino los hacedores. Esos son. Así que hay que pararle bolas, abrir los oídos a lo que anuncian estos apóstoles, lo que mencionó Yeshua, lo que dijeron los profetas y lo que dice la Torah puntualmente. Porque eso es vida para el que lo oye y ese es el mensaje que ha sido predicado. Sin más, como un último comentario al tema de cristianos, por eso les dije, lastimosamente estos cristianos no corresponden a los cristianos actuales, son muy diferentes en todo, o en muchas cosas, tampoco exageremos, en muchas cosas. Sin embargo, conectan con muchas que son muy importantes y entre estas está el reconocer a Yeshua y el querer hacer su voluntad. Por lo tanto,
como una persona que también yo soy cristiano en ese sentido. Yo sigo a mi Mesías, a Yeshua, a mi Cristo, pero sí me he separado del cristianismo como tal. ¿Por qué? Pues porque está muy alejado, ¿no? Es decir, esos términos cristianos, el camino y demás, no se lo puso el Señor al pueblo, se lo pusieron los hombres. Son nombres humanos, son nombres que con los que se designan cultural, tradicionalmente, históricamente, pero como siempre digo, no me representan a mí. O sea, yo no me siento identificado con ello. Por lo tanto, porque pues no, en cosas tan sencillas como el día de culto, en muchas doctrinas, en la forma de pensar, la obediencia a la Torah, son muchas cosas en los que tenemos una diferencia tan grande que uno dice, increíble, que yo pueda sentirme cristiano y ellos también, sin embargo, seamos tan diferentes. De lo cual yo digo, aquí solamente hay una cosa por hacer y es pensar en cuál es el camino que se anunció, que me haría pensar que yo soy cristiano y que te hace pensar a ti que eres cristiano. ¿Cuál es el mensaje del cristianismo que tenían estos, de lo cual se maravillaban? ¿Cuál es ese mensaje que hizo que les llamaran cristianos? De pronto ahí es donde llegaremos a tener esa conexión, esa ejad, esa unidad que el Señor ha querido, que espera para su pueblo, ¿no? De lo cual oraba Yeshua: Padre, te ruego que ellos sean uno. Te ruego que sean uno así como tú y yo somos uno. Ese es el mensaje, familia. ¿Cómo podemos ser uno? ¿Cómo puede que haya comunión entre todos nosotros en el momento que abramos los ojos a la verdad de la Escritura? Entonces podamos salir de muchos estereotipos, formas, religiones, límites que nos ponen muchos pensamientos y abramos la mente, digamos, claro, ser cristiano significa, ¿qué significa ser cristiano realmente? Seguir a Cristo. Pues hay que seguir a Cristo. ¿Sabe qué dijo Yeshua? Si en verdad, ¿no? ¿Cómo dice el pasaje? Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si en verdad permanecemos en sus palabras y le seguimos firmemente, solamente entonces tiene sentido que nos llamemos cristianos. Solamente entonces. De lo contrario es un nombre, es un nombre que demarca a un grupo de una creencia particular. Así que espero que les haya hecho reflexionar con esto, familia. Igual no es un asunto realmente relevante esta diferencia de pensar en esto, no. Más bien si genera es más divisiones que acercamientos. Pensemos más bien qué es lo que nos tenía que tener conectados, el Mesías y lo que él mencionó. Entonces ya todos estos nombres, otra vez humanos, que nos ponemos, pues nos damos cuenta que carecen de sentido. Así que más bien como mencionó él, la iglesia. Eso sí tenemos que tener mucha claridad porque así sí nos llamó el Señor, ¿no? La iglesia de Israel, su pueblo separado, su congregación llamada afuera, llamada de la esclavitud a la libertad, un grupo de personas, un pueblo, la descendencia de Abraham, etc. Esos son los nombres que él ha utilizado para designarnos. Así que los nombres que utilicemos no nos separen, sino que nos unan. Un abrazo para todos, que tengan linda noche y que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana con la continuación del libro de Hechos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah.
Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah.